ha dicho y los distintos conceptos. O sea que el material que nosotros subimos es un material de guía. Tratamos que sea lo más ameno posible, que no sea un material lleno de ecuaciones y que termine aburriendo al que lee. Yo les diría que lo bajen y que lo hagan funcionar, digamos, en forma digamos, de pantalla completa, cosa que ahí las animaciones también les puede llegar a ustedes dar una idea un poco más acabada de lo que estamos hablando. La clase pasada, entonces queda en claro que el material subido es un material de consulta y guía. El material recomendable es, volvemos a insistir, Rennie Holiday y sobre todo Alonso y Finn, que es el material que nosotros, el libro que nosotros utilizamos como material de estudio. Y también recomendamos porque son los libros cabecera que utilizamos tanto en Física 1 como en Física 2. Volviendo al tema de electrostática, yo sé que son conceptos nuevos, pero lo que sí no debemos perder de vista es que estamos hablando de fenómenos de campos vectoriales, que tienen en su mayoría características muy similares. No tienen las fuerzas que se manifiestan, son fuerzas de interacción, o sea que hacen falta por lo menos dos entidades para que se produzca la manifestación. No tienen un punto de aplicación, como toda fuerza es un vector. Y bueno, puede darse en el caso ya de cargas eléctricas de dos tipos de interacciones, de atracción y de repulsión. Otro de los conceptos que habíamos comentado y que por ahí quiero volver a recalcar es que cada partícula cargada, y con más razón, si estamos hablando de una partícula elemental como el electrón o el protón, el modelo que utilizamos nosotros es que cada partícula tiene asociado un campo eléctrico. Es decir, si tiene una carga, esa partícula, por el solo hecho de tener cargas eléctricas, también tienen asociado un campo eléctrico. Y cuando esa partícula ingresa en una región donde existe un campo eléctrico externo, independientemente de quién lo formó, si es de otra partícula unitaria o puede ser un conjunto de cargas que están presentes en la región, se manifiesta una fuerza. De hecho, el campo asociado a la partícula interactúa con el campo externo y como producto de esa interacción ocurre una fuerza. O sea, estamos hablando de que la partícula, de aquí en más, cada vez que hablamos de una partícula cargada, sabemos que tiene asociado un campo eléctrico. Y toda vez que hay un campo eléctrico en las inmediaciones, seguramente va a existir alguna manifestación. Vimos la clase, terminamos la clase pasada con movimientos de partículas que eran desviadas por la presencia de un campo eléctrico. Yo voy a entrar a compartir ahora el Power. Los temas que nosotros vamos a trabajar acá son dos muy fundamentales. La conformación de estos campos eléctricos, la forma que asumen los campos eléctricos, el fenómeno que estudiamos en la última clase estaba sustentado por un campo eléctrico uniforme. El campo eléctrico uniforme es un campo eléctrico muy particular que se crea con dos placas planas, paralelas, de distintos signos, cargados con la misma cantidad de carga para distintos signos, y las líneas de fuerza son paralelas entre sí. Y tienen la particularidad que no dependen de la distancia en donde la carga se mueva, sino únicamente la diferencia potencial que existe entre las cargas. Es decir, que el campo eléctrico uniforme, que es el campo en donde la carga en la última
en el último ejemplo que dimos la clase pasada, se movía, ese campo es un campo uniforme y tiene la misma intensidad en todos sus puntos. La analogía que siempre tomamos allí es que el campo eléctrico uniforme es muy similar a el del campo gravitacional. Estamos hablando de línea de fuerza, el campo gravitacional, que son líneas de fuerza que son paralelas. Y que sí, en realidad el campo gravitacional puede tener distintos valores de magnitud, pero en el entorno donde nosotros hacemos experiencias, por lo general es un entorno donde la distancia no es muy grande y podemos tomarlo como si fuera constante. Es decir, que si queremos hacer una similitud con un campo eléctrico uniforme, podríamos hablar del campo gravitacional también. Esos son modelos que nosotros utilizamos y que nos sirven para expresar y elaborar otros conceptos. Voy a trabajar hoy básicamente 3 puntos. Uno es el de la cuantización de la carga, donde vamos a mostrar y desarrollar una experiencia que es la experiencia empírica. Yo ya sé que esa experiencia ustedes están trabajando en los trabajos prácticos también. Vamos a trabajar el concepto de potencial eléctrico, que es una manera de establecer el valor que asume como potencial, el valor que asume el campo eléctrico en distintos puntos. Y el último concepto que vamos a trabajar va a ser el de dipolo, o como una partícula, un átomo, puede ser polarizado con en forma, digamos, artificial. Existen estos dipolos que son dipolos no permanentes, o sea, transitorios, frente a otras moléculas que sí aparecen ya con un dipolo, digamos, permanente y que entran dentro del campo de las moléculas polares. O sea que tendremos 3 temitas que vamos a trabajar hoy y con eso vamos a dar por terminado el capítulo. Yo, como siempre, les pediría que escuchemos todo primero. Después podríamos hacer algún tipo de consulta. Yo, si hay algo que no haya quedado claro, bueno, no tengo ningún problema de volver a expresar. Voy a compartir la pantalla donde nosotros habíamos quedado la clase pasada. A ver si esto funciona bien. Bien. Lo que yo le comentaba anteriormente, que la región donde se produce la desviación de la partícula es precisamente en esta región donde se encuentran estas 2 placas paralelas, cuyas líneas de fuerzas son líneas de fuerzas paralelas entre sí. La particularidad que tiene este campo eléctrico es que tiene la misma intensidad en todos sus puntos. La intensidad del campo va a estar expresado después por la diferencia de potencial que nosotros podemos establecer entre las placas, como una función también de la separación que existe entre las placas. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Un emisor de partículas ingresa a la región donde existe ese campo eléctrico uniforme, la partícula se desvía del movimiento rectilíneo inicial, esa partícula emerge de la región donde existe el campo eléctrico, o sea, sale del área de influencia del campo eléctrico uniforme y recobra nuevamente su trayectoria rectilínea hasta colisionar con la pantalla fosforescente. ¿Qué se quiso estudiar acá? Se quiso estudiar directamente la desviación que tiene la partícula para que, a su vez, por mediciones y por las ecuaciones que vimos a continuación acá,
poder desarrollar y conocer su relación carga-masa. Normalmente una partícula tiene una carga y una masa, y sí mismo son dos magnitudes que por lo general no son conocidas en forma independiente. Y lo que se suele hacer es tratar de buscar la relación carga-masa, porque existen un gran número de partículas que cumplen con la misma condición de carga-masa, que tienen el mismo valor, y de esa manera puede ser un método, ¿se me escucha? De esa manera puede ser un método que de reconocimiento de compuestos que nosotros por ahí no conocemos. En la parte de atrás, esto que vemos aquí, también es un campo eléctrico uniforme, en donde en realidad hace las veces de acelerador de estas partículas. O sea, vamos a ver cuando veamos relaciones energéticas del campo eléctrico que aparecen los primeros aceleradores de partículas. Acá están las ecuaciones, la ecuación de la trayectoria, esto nosotros habíamos visto ya en la clase anterior, y hicimos la similitud de lo que sería giro parabólico, que vimos y estudiamos en Física 1, y con esto lo que tratamos de averiguar es esta relación, o despejar esta relación U sobre M, porque a decir verdad, los otros elementos que están acá o son medibles o son calculables. Lo que no podemos muchas veces es saber el valor de la carga que está trabajando y su masa. Vamos a avanzar un poquito con respecto a la cuantización de la carga. También eso había un principio que nosotros dijimos que la carga está cuantizada. No podemos hablar de transferir un cuarto electrón, medio electrón, un porcentaje de un electrón, sino cada vez que estamos hablando de transferir carga lo hacemos 1, 2 o 3, un número entero de electrones. ¿Qué aparece acá? Aparece un físico que debe ser uno de los más conocidos después de Einstein en los Estados Unidos. Es un físico muy reconocido, también fue premio Nobel, que tuvo la idea de medir la carga elemental de un electrón. ¿Vale? Era el valor de la carga elemental de un electrón. ¿Cuál fue la experiencia que hizo? Básicamente utilizó una cámara en donde en esa cámara se dejaban caer gotas de aceites. El aceite era atomizado con un atomizador, una boquilla. Cuando esas pequeñas gotas de aceite pasaban por la boquilla, se cargaban electrostáticamente en ese proceso, digamos. Luego, lo que él trataba de medir era la velocidad de caída de la gota, y luego aplicaba un campo eléctrico, la misma gota lo hacía remontar, lo hacía subir, y calculaba la velocidad de subida de la gota. Es decir, que él termina aplicando lo que podría ser las ecuaciones que son también conocidas por parte de ustedes, de dinámica de una partícula, en donde, o de fluido en todo caso, en donde esas partículas de aceite, o esas gotitas de aceite cargadas, se desplazaban hacia abajo, producto del campo gravitacional, y luego se desplazaban hacia arriba porque tenían carga producto de una fuerza de origen eléctrica. Acá está el esquema de lo que sería entonces ese equipo atomizador. Había una diferencia potencial entre el techo y el piso, entonces acá se podría establecer un campo eléctrico. Este es el prototipo original. Bueno, era una cámara también que estaba al vacío. Tengan en cuenta que ahora vamos a ver un poco el procedimiento. La ecuación de la trayectoria, estamos viendo de que esta es una partícula que cae, esta es la fuerza de gravedad, es decir, debido al campo gravitacional, por el peso, esta partícula va a caer. Inmediatamente y por eso se planteaba también el vacío, era para eliminar dos fuerzas
que son dos fuerzas importantes acá. La fuerza de flotación, que es la de Arquímedes, que nosotros ya sabemos que es una fuerza que tiende a elevar los cuerpos hacia arriba, la dirección contraria a la del campo gravitacional, y esa es función de la densidad del fluido en donde se encuentra el fenómeno, se encuentra la gota. Y la otra es la fuerza de fricción, esta que está acá, que es una fuerza que se debe al movimiento de un cuerpo en un fluido y que siempre se opone a la dirección de su trayectoria. Esta es la ecuación donde vemos primero la ecuación de la trayectoria. Estamos hablando de el peso, calculamos por la masa del aceite, por bueno, acá tendríamos que sacar la masa de la densidad y hacer después el producto por G. Aquí aparece la fuerza de fricción y acá está la manifestación de la fuerza de flotación. Cuando la partícula cae, podemos, aplicando esa ecuación, calcular la velocidad, y luego, si esta gota se cargó, porque estamos hablando de que se cargaban por fricción, algunas gotas no se cargan, otras sí. En la facultad tenemos un equipo de Millikan. Esta experiencia nosotros la llegamos a hacer en la facultad. Lo hicimos docentes y ayudantes, y es un trabajo muy tedioso, tiene sus complicaciones, no es tan fácil de hacerlo, y por lo general el práctico es un práctico demostrativo, pero realmente nosotros llegamos a calcular el valor de la carga elemental acá en nuestra facultad y nos dio muy similar a ese valor de 1,6 por el menos 19 coulombio, que es lo que en definitiva llega a establecer Millikan. Ahí también teníamos algunas dificultades, porque debíamos trabajar con mucho cuidado, porque la misma gota, ¿cómo medíamos la velocidad? Medíamos la velocidad con un cronómetro, y donde en el visor del equipo hay un reticulado, que ese reticulado no recuerdo bien, pero creo que era 1 o 2 centímetros. Medíamos el paso de la gota en las dos muescas que tenía allí con el cronómetro. Entonces calculábamos la velocidad de caída, y la misma gota la levantamos después con el campo eléctrico y volvíamos a calcular la velocidad de subida. Muchas veces, y como eso había que repetir porque justamente para eliminar los errores, a veces nos quedaba pegado en el piso, en el techo, y la experiencia la volvíamos a repetir. Entonces es un trabajo muy laborioso. Inclusive hay un video que está dando vuelta del universo mecánico, donde habla de Millikan también, y habla de la experiencia de Millikan y muestra este equipo que estamos viendo acá, en donde él muestra sus apuntes, que eran bastante voluminosos, en donde el trabajo que él hizo nosotros copiamos. Obviamente no alcanzamos siquiera a experimentar todo lo que él hizo, pero básicamente tomamos ese modelo. Bien, esa gota va a subir ahora. Ahí aparece una fuerza de origen eléctrica, que es la flecha roja. Y ahí están las dos situaciones. Por supuesto que la fuerza de fricción cambia de sentido. La fuerza de fricción cambia de sentido, y la fuerza de flotación no, sigue siendo la misma, vertical y hacia arriba. La del peso es vertical hacia abajo, y por supuesto que la fuerza de fricción, que en la etapa 2, cuando la gota sube, se orienta hacia abajo en la dirección de la fuerza gravitacional, de la del peso. Las fuerzas de fricciones son funciones de la velocidad. Las fuerzas son funciones de la velocidad y de la viscosidad, en este caso del aire, ¿no? Del fluido. La fuerza de flotación es función de la densidad del fluido, y la fuerza de
el peso es función de la densidad del aceite. Están todas las ecuaciones que vemos acá. Se calculan las dos velocidades y eliminando, bueno, aquí aparece 6pi nu por R. En realidad las fuerzas de fricción tienen un coeficiente de forma, la forma aerodinámica que tienen los distintos cuerpos cuando son desplazados a través de un fluido. Nótese la importancia de trabajar en el vacío, donde la fuerza de flotación y la fuerza de fricción básicamente serían muy, pero muy pequeñas. Pero bueno, en este caso nos serviría precisamente para poder tener el valor de la velocidad. ¿Qué es lo que queremos calcular con eso? Queremos calcular el valor de la carga elemental, que es lo que aparece allí como una función de las dos velocidades, del campo eléctrico que aplicamos. El factor de forma es el 6pi nu, el 6pi por R es un factor K, en donde suponemos que la gota de aceite tiene una formación esférica, tiene forma esférica. Y por último, siempre digo lo mismo, aquí aparecen los dos sabios estrellas, eran los rockeros del momento. Estos tipos venían del boliche, se encontraban a tomar una birra en la esquina de ir a dormir. Y amigos, Einstein con Millikan. No le quiero faltar el respeto a ninguno de los dos, pero eran bastante amigos. Bien, este es un tema que siempre... Disculpe que le interrumpa. Hay algunos compañeros que se están quejando de que tienen denegado el audio. Quería saber si tiene algo que ver su ordenador con eso o es un problema de ellos. No. Tiene que ver con... eso ya me he quejado también, hemos hablado con la gente de la facultad. Es un problema la plataforma, no de mi ordenador. Admite hasta 75, bueno, personas que pueden estar en este momento en la clase. Eso yo no lo puedo solucionar, inclusive hablé con el decano a ver si lo podíamos resolver. No sé si existe otra plataforma, estuve pensando en Zoom también a ver si podemos ampliar el auditorium, pero lamentablemente hasta ahora no he podido resolver ese problema. Así que lo siento por los chicos, pero bueno, trataremos lo posible a ver si usamos otro tipo de forma de comunicarnos. Bien. Una de las cosas que yo suelo también comentar en clases es lo que yo siempre pregunto. Entonces, hay temas, en realidad todos los temas son importantes, pero hay algunos que son más importantes que otros. Este tema que estamos entrando ahora, interacción eléctrica, potencial eléctrico, es uno de los temas que siempre pregunto. Pero siempre. O sea que los que han rendido teoría conmigo después se encuentran con que, mira, siempre preguntan lo mismo. Y sí, siempre preguntan lo mismo. Hace 30 años que pregunto lo mismo. Por eso no me olvido de lo que pregunto, pero sí les advierto porque este es un tema sumamente importante. ¿Qué vemos allí? En principio vemos un campo eléctrico, o la línea de fuerza un campo eléctrico, y un punto P. Entonces, lo que pretendemos aquí es calcular cuál es el valor que tiene el potencial del campo eléctrico en ese punto. Ustedes se acuerdan que yo había dicho que el campo eléctrico tenía distintos valores según yo me desplazara de la línea en la línea de fuerza, dependía de la distancia. Pero vamos a aclarar el concepto de campo eléctrico y el concepto de potencial eléctrico. Primero voy a hacer voy a hacer el comentario de cómo se llega a esa definición que tenemos allí y voy a hacer la analogía con el campo gravitacional. Tenemos entonces un punto que pertenece al campo eléctrico y yo quiero saber el valor del potencial en ese punto. En realidad tengo que tener un valor de referencia constante, y ese valor de referencia constante es un valor muy lejos del punto P,
un lugar que nosotros podemos considerar infinito, y voy a traer una carga de prueba desde el infinito y lo voy a colocar en el punto P. Esa carga de prueba es una carga que viene desplazándose en una trayectoria sinuosa hasta ubicarlo en el punto P. Esa trayectoria, o a lo largo de esa trayectoria, esa carga va recibiendo atracciones y repulsiones de las otras cargas que están presentes allí, o atracciones o repulsiones del campo eléctrico resultante en esa región. De tal manera que si yo, bueno, ¿cómo lo puedo cuantificar eso? Lo cuantifico como el trabajo que yo necesito hacer para desplazar esa carga de un punto muy remoto al punto P. Bien, ahora, estando la carga en el punto P, me queda a mí la opción también de liberarla. Si yo la libero, yo la tengo sujeta allí, sigo ejerciendo un trabajo para tenerla en ese punto. Si yo la libero, esa carga se irá. Dependerá del valor de la carga, dependerá del signo de la carga y dependerá de la dirección que tiene el campo eléctrico en ese momento. Entonces, se define como potencial eléctrico al trabajo por unidad de carga, que se debe hacer para trasladar una carga desde el infinito hasta ese punto. Voy a hacer una analogía ahora con el campo gravitacional. Por supuesto que es un modelo mucho más sencillo, porque ahí el campo eléctrico es vertical, orientado hacia abajo, y la fuerza en ese caso es una fuerza de atracción hacia la masa mayor que la Tierra. Si yo tengo un cuerpo cualquiera, y ahí es donde entra a definirse lo que es energía potencial. Yo tengo un cuerpo cualquiera y lo tengo a una altura determinada. El punto en donde el cuerpo lo ubico es lo que nosotros es al campo gravitacional, o sea, la altura del campo gravitacional es a lo que vendría a ser el punto para el campo eléctrico. Yo elevo un cuerpo a una altura determinada. ¿Cómo fue la historia allí? Yo hice un trabajo para elevar el cuerpo a esa altura. Ahora bien, si yo libero el cuerpo se va a desplazar por la presencia del campo gravitacional. O sea que hay una transferencia de energía. Yo hice un trabajo para elevar y hay una transferencia de energía, se convierte en energía potencial cuando estaba en reposo a energía cinética cuando el cuerpo entra a movilizarse. Es decir que yo con la carga hago exactamente lo mismo. Hago el esfuerzo, el trabajo de traerlo al infinito a ponerlo en un punto P, y allí ese punto P me está dando lo que sería la energía potencial del campo eléctrico, que si yo lo libero se transforma en energía cinética. De hecho, el campo gravitacional es un campo conservativo. El campo eléctrico también es un campo conservativo. No lo es el magnético, pero sí lo es el eléctrico. Eso indica entonces de que yo puedo tener un trabajo que no dependa de la trayectoria seguida, pero sí de la ubicación del punto en cuestión. El mismo concepto que yo tengo no interesa cómo yo llego a posicionar el cuerpo en una altura remota. Lo que sí sé es que mientras el cuerpo está en reposo, allí tengo un punto o una altura, un punto de acumulación energética de energía potencial. Potencial para el campo gravitacional, potencial para el campo eléctrico. Este concepto es sumamente importante porque esto, además de preguntar, es un concepto que vamos a repetir permanentemente en las distintas leyes que vamos a ir enunciando más adelante. Por lo tanto, el potencial eléctrico es una propiedad local del campo. Y por supuesto que el potencial va a ir cambiando a medida que yo modifique la posición del punto. Lo que sí es que no va a interesar el camino seguido del infinito a ese punto porque es un campo conservativo, no depende en este caso de la trayectoria. El trabajo no depende de la trayectoria. Acá podríamos también agregar un bocadillo, que si yo llevo el punto del infinito al punto P y del punto P al infinito, en ese caso el trabajo es un trabajo nulo,
¿Por qué? Porque es un campo conservativo y el trabajo en este caso el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, el trabajo es cero. Ojo con esto, porque esto me da lugar después para plantear lo que serían las relaciones energéticas de un campo eléctrico. Este tema siempre pregunto. Bien, lo que podríamos ver acá es un campo eléctrico uniforme y lo que es la comparación con un campo eléctrico, una carga puntual. Esta era la forma que tenía el campo eléctrico, una carga puntual, y fíjense que el campo eléctrico en este caso va a depender de la diferencia potencial de las placas y de la diferencia de separación de las mismas. De hecho, tengo el campo eléctrico y también podría plantear la ecuación, esta es la ecuación del potencial eléctrico, para saber cuál es el valor que asume el potencial en un sistema como el que estamos viendo acá. El potencial en realidad, o el campo eléctrico en realidad es una función de la diferencia potencial que existe entre las placas y también de la separación de las mismas. Lo que vemos de este otro lado es el potencial haciendo la aplicación del trabajo por unidad de carga, etcétera, etcétera, de la definición anterior, llegamos a una expresión que el potencial eléctrico de una carga puntual cualquiera es igual a 1 sobre 4 pi epsilon U sobre R. Nótese de que esto es un escalar, no es una magnitud vectorial en ninguno de los dos casos. Bien, ahí estaban los modelos que ya de alguna manera habíamos visto en la clase pasada, cuando yo les mostraba con la limadura de hierro. Estas líneas punteadas que están acá son líneas de puntos de iguales potenciales, obviamente que son también, es un frente, seríamos como frentes paralelos entre sí, ya que el campo eléctrico es un campo eléctrico uniforme. En el caso de una carga puntual positiva o negativa, porque las líneas de campo son radiales, las líneas que vemos acá son trazas de esferas, que son superficie equipotenciales. Y acá está una situación de un enlace entre dos cargas que están presentes acá. Bueno, hay una línea que pasa justamente por la parte media del eje que subtiende a las dos cargas. Esa es una línea también de potenciales idénticos. Las otras son como líneas deformadas de potenciales que nos están indicando allí de que estamos frente a un campo compuesto por dos o más cargas. Esto que viene acá, también pregunto, ¿por qué? Porque esto está relacionado con lo que serían los aceleradores, en principio electrostáticos, y después los aceleradores magnéticos. El modelo es el siguiente. Yo tengo dos placas, P1 y P2. Entre medio de los dos existe un campo eléctrico uniforme. Y obviamente que por acción de ese campo eléctrico, si tengo la posibilidad de disponer de una carga libre, esa carga saltaría desde la placa, en este caso la placa positiva, que es la placa roja, pasaría a la placa, a la placa negativa, que es la azul. Siempre que movemos partículas, para su mejor comprensión, trabajamos con partículas positivas. Fíjense que la partícula se mueve en la misma dirección del campo eléctrico. En realidad lo que se suelen mover son los electrones, para lo cual yo tendría que tener el campo eléctrico orientado en sentido contrario para desplazar el electrón en la dirección que yo estoy mostrando ahí con esa vector velocidad. Pero bueno, la carga es positiva, el campo eléctrico está orientado así, es más sencillo de entender. ¿Qué es lo que podríamos decir acá? Hacer exactamente el mismo análisis que nosotros hacíamos en el campo gravitacional. Yo tengo un cuerpo dispuesto a una determinada altura. Ese cuerpo va a depender naturalmente de su masa y va a depender de la altura para que ese cuerpo pueda acumular una X cantidad de energía potencial. Cuando ese cuerpo
pierde el equilibrio, se desplaza hacia abajo. Es un cuerpo que yo lanzo de la terraza, la facultad, bueno, se desplaza hacia abajo. Y la energía potencial acumulada durante el trabajo realizado para llevar el cuerpo al punto en donde yo, a la altura que yo quería llevar, o que estaba en reposo, esa energía potencial se transforma en energía cinética. Por lo tanto, la energía total que tiene el cuerpo es la suma de la energía cinética más la potencial. Naturalmente que si está en reposo, la energía cinética es cero y la energía potencial se va transfiriendo a energía cinética en la medida que el cuerpo vaya ganando velocidad. Eso es lo que aparece como la ecuación de E igual a E sub K más E sub P. Transformado en las ecuaciones clásicas que tenemos nosotros acá, decimos entonces que la energía potencial es cinética sumida a la masa por la velocidad al cuadrado, y esta energía potencial es la que viene de cuando definimos nosotros potencial eléctrico. El potencial eléctrico entonces queda como la energía potencial por unidad de carga, porque era el trabajo por unidad de carga para trasladar la carga al infinito y llevarlo al punto P. Ese trabajo es lo que nosotros después lo transformamos en energía potencial. Entonces el potencial, en definitiva, es igual a energía potencial por unidad de carga. Por lo tanto, energía potencial allí reemplazamos por U por B. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un balance de energía. Hacemos un balance de energía en la posición 1, con la velocidad 1 y el potencial 1, y hacemos un balance de energía en el punto 2, o en la placa 2, con la velocidad 2 y el punto y el potencial 2. Acá también es importante recordar, para algunos que tienen por ahí un poquito olvidado, que cuando el cuerpo cae en el vacío, la transferencia de energía potencial a cinética no hace que la velocidad final sea cero. La velocidad final es el máximo valor de la velocidad que adquiere el cuerpo en la caída, que luego de la colisión con el piso, con el suelo, se transforma en cero. Pero la velocidad final, instantes previos a la colisión con el piso, tiene un valor de la máxima velocidad alcanzada, que por lo general ese valor coincide con la velocidad límite. Entonces, estamos hablando de que si una partícula, como aparece allí, una partícula cargada, se libera la carga de la placa P1, va a colisionar con la placa P2. Instantes antes de la colisión alcanzó su velocidad final, que es distinta de cero. Ahora bien, en este análisis que estamos haciendo acá, podríamos decir lo siguiente. Mientras la partícula permanecía en este punto que está acá, la velocidad inicial sigue cero, que es cuando el cuerpo está en reposo. Velocidad inicial es cero, por lo tanto, toda la energía total del sistema, se debe a la energía potencial. Y cuando la partícula llega a la placa P2, toda la energía total se debe a la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía potencial se ha transformado totalmente en energía cinética. En ese balance que vemos acá, el balance de la energía total en la placa 1 y el balance tiene que ser igual, porque la única energía que estamos transfiriendo tiene que ser igual a la que puedo medir en la placa 2, hago un reordenamiento de esos términos y llega a la definición, o llega el cálculo del trabajo, que en definitiva el trabajo es la diferencia de energías cinéticas igual a la diferencia de energías potenciales. Esta ecuación, la última que está acá, es una ecuación sumamente importante, porque es la que nosotros conocemos como ahí podemos sacar sus índices, y vamos a llegar a una expresión que la energía cinética es igual a la energía potencial. Vemos otra vez acá las condiciones de contorno de la experiencia: velocidad inicial 0, velocidad final B, el potencial, esta es una placa de mayor potencial que esta que está acá, para que el campo eléctrico se desarrolle en este sentido. Habitualmente la placa que tiene menor valor de potencial es el que tomamos nosotros como potencial de tierra.
o sea, se toma como el potencial cero. Eso también en física eléctrica es una magnitud, es una referencia de todas las magnitudes cuando hablamos de puesta a un potencial de cero o de tierra. En este caso, suponemos que el menor potencial es tan pequeño que es un valor de cero. O sea, que la placa P2 estaría entonces referenciada como el potencial de cero. Por lo tanto, todo el potencial que nosotros podríamos expresar acá se debe a la posición de la placa P1. Es como cuando hacemos nosotros la experiencia de energía cinética potencial en el campo gravitacional, el nivel del mar pasa a ser el nivel cero. Y de allí para arriba tenemos los distintos valores, que bueno, también la constante podría cambiar un poquito, dijimos allí, pero bueno, para los valores que nosotros tomamos habitualmente eso permanece constante. Esta última ecuación que está acá es la que da lugar a los aceleradores electrostáticos. Pero fíjense, a ver si tengo la ecuación que viene allí. Bueno, y esta es la forma de expresar lo que sería el valor de potencial, que se mide en voltios, que en realidad es la diferencia potencial que debe existir entre estas dos placas para poder acelerar una carga de un culombio, para que pueda ganar un valor de energía de un joule. Bueno, veamos aquí algunas cuestiones. En principio, este campo eléctrico, bueno, no era la idea. Vamos a ver si volvemos un poquito para atrás. Este campo eléctrico que está entre las placas es un campo eléctrico que depende de la diferencia potencial y la separación entre las mismas. Por lo tanto, yo lo que podría reemplazar este valor de B, lo puedo reemplazar por E sobre D. O sea, el valor del campo y la separación de las mismas. Bueno, ahí podríamos pensar entonces que para que una partícula gane una determinada cantidad de energía, veo que el valor de la masa no puedo modificar, el valor de la carga tampoco. Para que se modifique el valor de la velocidad, lo que tendría que hacer es modificar el valor el potencial. Bueno, para poder modificar el valor del potencial, yo podría tener dos posibilidades: aumentar el valor del campo eléctrico y aumentar también la separación de las placas. Son sin volver la placa atrás, sin volver la transparencia atrás, cuando nosotros decíamos que el campo eléctrico es un campo eléctrico uniforme, estaba dado por la diferencia potencial sobre la separación de las placas. Por lo tanto, el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por el valor de la separación de las placas. Es decir, que ese potencial lo puedo reemplazar por el valor del campo eléctrico multiplicado la separación, el valor de la distancia de separación de las placas. La historia es así. Si yo quiero aumentar la velocidad, debiera aumentar el potencial. ¿Y cómo yo aumento el potencial? Aumentando la intensidad del campo, o aumentando la separación de las placas, o bien aumentando los dos. Ahora, esto tiene una limitante constructiva, porque si yo aumento desmesuradamente el valor del campo eléctrico, el sistema, el equipo puede colapsar por el aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque estoy usando campos eléctricos muy intensos. Si yo uso campos eléctricos moderados, bueno, la otra posibilidad que tengo es que con esos campos moderados yo podría utilizar separaciones de placas grandes. Es decir, a medida que yo quiera aumentar la velocidad de mi partícula, tendría que también ir aumentando la separación de las placas. O sea que a mayor velocidad tengo que o aumentar el campo o aumentar la separación de las placas. ¿Para qué yo quiero aumentar la velocidad? Bueno, quiero tener partículas que tengan alta energía, porque yo aumento la velocidad, aumento la energía. Esa energía la voy a utilizar para colisiones futuras, poder romper un núcleo de un átomo, y para estudios posteriores que yo pueda hacer en cuanto a la física nuclear. O sea que
Para eso necesito partículas que sean altamente, que tengan altas energías, y esas altas energías se consiguen con altas velocidades. Y las velocidades se consiguen con aceleradores. Y esos aceleradores, hasta el momento, lo conseguimos aumentando el campo eléctrico y aumentando la aceleración de la placa. Bueno, este análisis que acabamos de hacer también me lleva a pensar de que ya hay una limitante acá. Es decir, que yo no puedo tener separaciones infinitas, pese a que los aceleradores, por lo general, suelen ser voluminosos. Ya vamos a ver después, los aceleradores magnéticos son mucho más voluminosos, por supuesto, mucho más energía también. Bueno, todo esto que estoy comentando acá forma parte después de las consultas y de las preguntas del examen que yo voy a hacer. Bien, vamos, el último temita, que es dipolo eléctrico. Bueno, tratamos de simular allí el átomo el modelo del átomo de Bohr, un núcleo que se encuentra con carga positiva y una carga negativa moviéndose en un nivel de energético predeterminado dependiendo del tipo de átomo que estamos utilizando. También depende de la cantidad de electrones que pueda tener el átomo en cuestión. Acá tenemos solamente un protón y un electrón, para hacer más sencillo la cuestión, y utilizamos el modelo de Bohr. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a inducir un dipolo. Para hacer una similitud con lo que nosotros habíamos hablado de los trocitos de papel y de la regla, en realidad, mientras que esto ocurra, la materia se presenta como eléctricamente neutra. Es decir, que los trocitos de papel que estuvimos nosotros utilizando en la experiencia, en realidad se encuentra en una situación desde el punto de vista eléctrico totalmente neutro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico era el campo eléctrico que yo creaba con la regla y aproximado papelito. Bueno, acá vamos a suponer de que lo que estamos viendo acá es un trocito de papel o es algo similar al papel y que le vamos a agregar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo que hace provoca un desplazamiento del núcleo y modifica naturalmente la órbita del electrón. Fíjense que hemos polarizado la materia. Esto es lo que ocurrió con el papel. Es decir, que el campo eléctrico lo que hizo fue polarizar el campo. El campo eléctrico creado por fricción en la regla polariza el trocito de papel y le provoca esta modificación de la órbita electrónica. Bueno, yo le voy a decir que lo que yo no quiero que me digan. Cuando yo pregunto lo que es un dipolo, no quiero que me digan, tengo una carga positiva o una negativa, y yo, qué sencillo que sería. Yo, claro, tomo un protón, tomo un electrón, lo pongo en una región del espacio y armo un dipolo. Eso no es un dipolo. El dipolo es un sistema y que deviene de una distribución, en este caso, distribución electrónica o distribución de las órbitas, una deformación en este caso, en donde le confiere al átomo una región levemente positiva, que es la zona donde se encuentra el protón, y por ausencia del protón, en el otro extremo, una levemente negativa. El principio de incertidumbre y el de, por supuesto, el de incertidumbre, nos decía de que en realidad nunca sabemos dónde se encuentra el electrón, porque la velocidad hace de que cuando yo suponga que se encuentra en una parte de la molécula, ese electrón ya se ha movido allí. Lo que sí decimos es que yo tengo más chance de encontrar al electrón en la región azul que tengo menos chance en la región roja. ¿Por qué? Porque en la región azul el electrón demora más tiempo en recorrerla. Entonces estamos hablando de que esta molécula o este átomo permanece bajo estas características en tanto y en cuanto yo mantenga el campo eléctrico. Si el campo eléctrico desapareciera, volveríamos entonces a las condiciones anteriores. Es decir, que desaparece el campo y volvemos otra vez a las características del átomo neutro como lo habíamos planteado en un principio. Por eso que
los papelitos también. Pasado un tiempo, el campo eléctrico de la regla se iba debilitando y el efecto de polarización que ellos tenían dejaron de percibir al campo eléctrico, y en este caso se trataba de un dipolo inducido por un campo eléctrico externo, al punto tal que si yo después retiro el campo, las condiciones se vuelven a las condiciones originales. Bien, ¿qué es lo que alcanzamos acá? El esquema ya entonces de lo que ocurriría adentro. Hay una carga positiva y una negativa, o sea, una región positiva y una negativa, y existe un campo dentro del dieléctrico. Esto puede ocurrir también de que cielos hay moléculas que tengan permanentes. O sea, tenemos dipolos inducidos, como en este caso, o tenemos dipolos permanentes. Bien. Entonces quedó claro que no es que yo junto dos cargas de distintos signos y armo un dipolo. Bueno, acá viene alguna serie de definiciones, incluso de orientación de lo que sería el momento dipolar. El momento dipolar es un vector, es P, y es el valor de la carga que tiene el sistema, multiplicado por la separación que existe entre las mismas. Entonces, vuelvo a insistir, es un sistema, no son dos cargas aisladas que lo juntamos en esa región del espacio. De hecho, no estamos hablando de cargas como tal, sino estamos hablando de una densidad de carga negativa y positiva. Pero lo ponemos como Q por A. De hecho, podemos calcular el potencial. Vemos en el punto P que allí aparece cómo podríamos calcular el potencial debido a un dipolo en ese lugar. Eso es importante porque estos dipolos van a poder movilizarse con la presencia de un campo eléctrico. Es decir, que estamos hablando de cargas que tengo una unidad que tiene dos extremos con cargas de distintos signos. Bueno, esto es posible que esa unidad se pueda desplazar si existe un campo eléctrico. Volviendo al tema de los papelitos, debido a que se polarizaba y que tenía carga de distintos signos en los extremos de los trocitos de papel, estos papelitos se podían mover y eran atraídos por la regla. Es decir, que hay una fuerza de origen eléctrica que trata de desplazar estos dipolos hacia las regiones de campos más intensos. Bien, con respecto a acá también quiero aclarar que el momento dipolar en química suelen tomar en sentido contrario al que tomamos nosotros acá, que va de la carga negativa hacia la positiva. Bien, en química toman este momento dipolar en sentido exactamente contrario. Ya le dije en la clase pasada, no hay que pelearse con los profesores. Si el profesor dice que es al revés, ustedes le dicen que es al revés y a mí me dicen que es derecho. Y ustedes zafan perfectamente. Eso también forma parte de la astucia que ustedes tienen que tener para retirar los exámenes. Bueno, esta convención lo tiene la Alonso Infín, lo tiene todos los libros de física. Ahora, los químicos por ahí tienen también algunas cuestiones que son bastante creativos y lo plantearon de esta manera. Yo ya no discuto con los químicos, pero bueno, tampoco vamos a discutir hacia dónde va un vector. Pero la historia es así. Les comento esto porque le van a hacer notar de que el dipolo tiene otro sentido. Bien. Acá aparecen entonces los distintos momentos que nosotros podríamos encontrar en un dipolo: el momento dipolar eléctrico, el dipolar magnético y el dipolar químico. Ahí es donde solemos tener problemas con los químicos. Bueno, esto ustedes lo van a trabajar seguramente cuando vean la parte de química también. Yo voy a trabajar solamente la primera, que es el momento dipolar eléctrico. Y acá aparecen el tema de las moléculas polares, que son los que tienen dipolo permanente. Bueno, esto se debe a una distribución asimétrica que tienen las cargas, asimétrica de carga que tienen algunas moléculas. Eso le confiere a la molécula un estado de dipolo permanente. O sea, hay moléculas dipolares en forma permanente. Hay otras moléculas que son dipolares, pero en forma transitoria cuando son dipolos inducidos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una molécula de
de ácido bromídrico. Mostramos allí de que la nube electrónica tiene una distribución también asimétrica. Hay una región donde el electrón demora más tiempo en recorrerla de la molécula que en la otra. Esto se debe a una, ¿cómo diríamos? A un motivo estérico, un motivo de tamaño. Una parte de los componentes de acá bien aparece como más voluminoso. Los químicos hablan de eso, más electronegativo o menos electronegativo. Bueno, también acá podemos discutir, porque son visiones por allí un poco distintas, pero la explicación es la misma también. Esto hace de que el ácido, el enlace hidrógeno-bromo sea polar. Y podríamos calcular el momento dipolar eléctrico como el producto de P, el producto de Q por A. Aparecen otras moléculas, bueno, acá aparece moléculas como el hidrógeno, por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, que es ambos gases. Tienen forma lineal, pero no existe una diferencia fundamental entre ellas. Estamos hablando de un enlace que serían enlaces covalentes puros en estos casos. Pero vamos a ver qué pasa cuando el flúor se combina con el hidrógeno. Ahí aparece un enlace covalente polar. Otra vez, por un problema de tamaño, vemos de que en realidad, si bien son moléculas lineales, hay una zona en donde el electrón demora más tiempo en dar la vuelta que en la otra. Otro de los clásicos que tenemos acá es el ácido clorhídrico también. Otra vez el concepto sigue siendo el mismo. El electrón demora más tiempo en pegar la vuelta en la zona donde está el cloro y menos tiempo en donde se encuentra, en este caso, el hidrógeno. Bien, debido a esto, podríamos decir que es una molécula polar, en donde la zona más electronegativa es la zona donde se encuentra el cloro, la donde se encuentra el hidrógeno. Acá lo que tenemos nosotros sería otro de los clásicos, que sería el del monóxido y el del dióxido, monóxido de carbono y el dióxido de carbono. En este caso vemos que el monóxido de carbono es una molécula polar. Otra vez aparece una zona levemente positiva y levemente negativa, en donde vemos que el electrón otra vez demora más tiempo en recorrer la parte donde se encuentra el oxígeno que la del carbono. Ahora, ocurre lo siguiente. Esta molécula polar del monóxido pasa a ser una molécula lineal no polar en el caso del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque nos da la pauta de que los momentos dipolares de los enlaces carbono-oxígeno en ambos lados son momentos dipolares, es una molécula lineal y son contrapuestos. Estos momentos se anulan. Por lo tanto, el dióxido de carbono, a pesar de que cada enlace puede llegar a tener un momento dipolar, estos enlaces son enlaces que son lineales y hacen de que la molécula no lo sea. Tenemos el último caso, que es el caso de la molécula de agua. Bueno, el caso de la molécula de agua, si hacemos una analogía también con el dióxido de carbono, vemos que en este caso podríamos plantear de que existen momentos dipolares en los enlaces oxígeno-hidrógeno, pero estos enlaces o estos momentos dipolares no son momentos que son lineales y que sí tienen una resultante. Esta resultante es el momento dipolar P, debido a la suma de los momentos dipolares de los dos enlaces oxígeno-hidrógeno. Hace que la molécula de agua sea el ejemplo o, digamos, la referencia de las moléculas polares. Cada vez que hablamos de una molécula polar,
sin dudar tienen que contestar qué es el agua. Esa es el prototipo de molécula polar que nosotros, los químicos, los físicos, todos hablamos cuando hablamos de moléculas polares. Estos son dipolos permanentes. Entonces, vuelvo a insistir otra vez, no es que estoy acá juntando dos cargas negativas y positivas y armo un dipolo. Esto es debido a algún tipo de desorden provocado por un campo eléctrico o por una asimetría que los enlaces mantienen durante la conformación de los compuestos. Bien, con esto vamos terminando. Cuando un dipolo se encuentra en las dimensiones de un campo eléctrico, lo que hace es, la primera etapa es ordenarse, porque por cada uno de ellos se manifiesta una fuerza. Esta fuerza, por estar en distintos puntos, este es un campo eléctrico no uniforme. Al no ser uniforme, tiene distintos potenciales, o estos dipolos se encuentran sometidos a distintos potenciales. ¿Cuál es la primera instancia acá? Primero se reordena con el campo y luego hay un desplazamiento, debido a que hay fuerzas que son se encuentran en regiones más intensas de campos eléctricos intensos que la otra. O sea que la primera cuestión es, se reordenan con la dirección del campo y luego son desplazados hacia la zona de crecimiento del campo. Es lo que ocurre con los papelitos. Ahí ocurre la polarización de los papelitos, la reorientación de los papelitos y después el desplazamiento hacia la regla, que es la zona donde existen los campos más intensos. Si esto fuera un campo eléctrico uniforme, lo único que lograríamos es que el dipolo directamente se ponga en forma colineal con el campo. Hasta ahí llegamos con respecto al movimiento de esto. Una forma, digamos, de caracterizar a este movimiento es calcular el torque. Ahí aparecen las ecuaciones, podríamos ir pensando en el caso de un campo eléctrico uniforme, un punto de referencia por donde va a rotar, y calcular la fuerza por el brazo de palanca, como calculamos en física 1, o bien directamente hacer la ecuación final que tenemos acá. Esto que vemos aquí es tau, o sea, torque, es la fuerza que se manifiesta, porque acá, al ser uniforme, estamos hablando que esto es un paro cupla. Las dos fuerzas que ahí aparecen, F y menos F, son fuerzas iguales. ¿Cuándo termina el movimiento de rotación? Cuando estas dos fuerzas se ponen en forma colineal con el campo. Ahora, la separación de las mismas, de las cargas es A, y el brazo de palanca es A seno de tita, que es el ángulo que forma el dipolo P con respecto a la línea de fuerzas del campo. Entonces tengo tau es igual a la fuerza por brazo de palanca, esta fuerza es igual a Q por E, y yo puedo calcular A en función de P. Llego a una expresión de que el brazo, perdón, de que el giro está representado por el producto vectorial de dos vectores, que es P por E. Recuerden que el producto vectorial de dos vectores me da otro vector que es perpendicular al plano conformado por ellos dos. Bien, ahí volvemos a calcular lo que sería la energía potencial, hacemos el tema del trabajo, etcétera, etcétera, y llegamos a esta expresión que sería la energía potencial en función de la polarización y del campo eléctrico. Y acá, colorín colorado, nosotros podríamos hablar de cuál es el trabajo que se debiera realizar para poder hacer rotar un dipolo en un campo eléctrico. Ahora, ¿para qué queremos hacer rotar? Bueno, depende de qué es lo que nosotros queremos con moléculas polares, porque por ahí nosotros necesitamos primero reordenarla y después trasladarla o separarlas. Eso ya dependerá de lo que el equipo, que se diseñe un equipo para tal efecto, dependerá qué es lo que yo quiero identificar, qué es lo que yo quiero medir, pero sí sé de que yo puedo polarizar un átomo, una molécula, en forma transitoria o inducida, que ya existen moléculas polares y que estos dipolos, entonces, sí pueden ser desplazados a través de un campo eléctrico.
colorín colorado. Acá se encuentra la bibliografía. Yo prácticamente todo este material lo estuvimos trabajando desde Alonso y Fin, tomo 2. Fíjense que es una edición bastante vieja, hay ediciones más nuevas, pero en lo conceptual no ha cambiado. Y la facultad tiene muchos volúmenes, lamentablemente hoy no podemos utilizar, pero también pueden bajar, porque yo sé que ustedes se manejan con y hay compañeros de ustedes que estuvieron levantando libros y están ayudándolos a ustedes a conseguir el material que corresponda. Creo que nos estamos pasando un poquito. Sí, me pasé bastante, che. Son las 9 y 7. Bien. Hagamos lo siguiente. Yo, está mi correo, ustedes lo conocen, tienen mi correo. Dejamos las consultas, ya sea para la clase que viene, que podríamos iniciar la clase con 5 minutos de consultas para las cosas que no se entendió hoy, y comenzaríamos ya con el segundo tema, que sería el tema de campo magnético. Yo estaría levantando entre mañana y pasado, mañana, estaría levantando el power del campo magnético, ¿no? Así que yo creo que hoy hice un esfuerzo de que ustedes pudieran entender lo que estuve diciendo. Voy a poner mi carita para que me vean otra vez. No me quieren ver, chicos. Ahí aparezco. Bien. Estaríamos dando por terminado entonces el tema 1. Fíjense que vamos bastante rápido. Y cualquier cosa estoy a través de correo, WhatsApp, y el martes que viene comenzaríamos entonces esta charla con algunas inquietudes que ustedes tengan. No sé cómo vamos a resolver el tema de la cantidad de alumnos que aceptan la plataforma, pero bueno, intentaremos de que todos puedan acceder. Así que me despido de ustedes, de que tengan días de estudio productivos, y nos estaremos encontrando entonces el miércoles que viene. Chau, 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 chau.